Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Volvieron de ahí de las cavernas de los bytes a la vida civil? Gracias de nuevo, César, por la invitación. ¿Dónde estás? Acá está César. Vamos. Ahí me presentaron, yo no, lo salteo. Bueno, quería contarles sobre un proyecto que se está dando en Estados Unidos que se llama DaVinci, es uno de los aceleradores de HL7. Lo que proponen es resolver en lo técnico los problemas que se generan en el sistema de salud y las soluciones a los que llegan se expresan como guías de implementación FHIR como las que ustedes están probando. ¿Por qué decimos en lo técnico? Porque lo que tiene que hacer HL7 con FHIR es que no haya más barreras tecnológicas para mejorar el cuidado de la salud. Eso es técnico, porque en realidad lo demás es político. O sea, podemos hacer las mejores guías de implementación que si ustedes no las implementan y no tienen soporte de los que pagan y de los que hacen y de los que deciden, no va a funcionar. Por eso esto se lo robé a Graham Greene, que es el creador de FHIR, y él dice, lo que queremos es mejorar el intercambio de datos en salud, para después mejorar los datos de salud, para después mejorar la informática en salud, para mejorar la salud. Ese es el proceso que se planteó Graham en 2011 cuando inventó FHIR. O sea, el objetivo final es mejorar la salud. Esta es la membresía de DaVinci. Prestadores, historias clínicas, pagadores y vendedores de sistemas de historia clínica y de otras cosas. La idea de este acelerador en particular está orientado hacia la relación entre los prestadores y los pagadores, entre los que hacen salud, las clínicas, los médicos, y los que pagan. Para eso está generado el proyecto DaVinci. Los 5 desafíos que se planteó fueron mejorar la automatización de reportes de calidad de atención, las medidas de calidad de atención, cuántos pacientes con asma tengo controlados, cuántos pacientes con hipertensión tengo controlados, cuánta gente que se reinterna después por algún error o algún problema que no habíamos previsto. Ese tipo de medidas de calidad es la que se intercambia entre prestadores y pagadores. Mejorar la precisión del ajuste de riesgo. El ajuste de riesgo es si tengo que pagar más o menos mi cuota porque tengo más riesgos en mi perfil. El acceso a datos de pacientes a través de API. ¿Qué tipo de datos de pacientes? Los datos que los pagadores controlan, no los datos clínicos que los prestadores controlan, sino los datos que los pagadores tienen en sus registros. Permitir la comunicación bidireccional entre prestadores y pagadores. Y finalmente lo que vamos a ver hoy, que es la automatización de la preautorización. Siempre en la relación entre prestadores, financiadores y pacientes que están en el medio. ¿Por qué les traje a colación este ejemplo en particular de guía de implementación FHIR o de conjunto de guías de implementación FHIR? Porque combina 5 tecnologías. No solamente el US Core, que es como el CL Core que están viendo ustedes para Chile, el US Core es para Estados Unidos, que es un perfil nacional de FHIR, pero 4 tecnologías más que por ahí ustedes no conocen y que es interesante que vayan empezando a conocer. Una es CDS Hooks, que es para ejecutar funciones de soporte de decisión clínica remota. Tengo de un lado un servidor que sabe algo, Knowledge Representation, representación de conocimiento, y tengo mi aplicación, mi historia clínica, que tiene los datos de paciente, sabe lo que está haciendo, pero no tiene ese conocimiento. Entonces, ¿cómo me comunico con ese servidor para que me devuelva algo basado en ese conocimiento? De eso habla CDS Hooks. ¿Cómo puedo generar cuestionarios estandarizados y precargarlos? Eso es CDS-CQF o captura de datos estandarizada. CQL para extraer información de las historias clínicas. ¿Cómo hago para, a partir de algo estandarizado, ir a la historia clínica y levantar información para procesarla? Pero en forma de conocimiento, ¿sí? Con terminología controlada, etc. Y finalmente Smart on FHIR para poder asociarme a una historia clínica que está funcionando y lanzar en el mismo entorno web en el que está funcionando la historia clínica con autorización del cliente o del paciente o del usuario para extraer información y procesarla. Esas son las 5 tecnologías que usa PARD. Esta es la única guía en el mundo que sugiere esto. No, hay más guías, hay muchas más guías que están empezando a trabajar con esta combinación de tecnologías. Una se llama DaVinci Gaps in Care, que lo que hace es, dado un paciente en su historia clínica, aplica una serie de reglas para ver qué deberíamos estar haciendo con ese paciente que no estamos haciendo. Eso es Gaps in Care.
Este paciente tiene este perfil, según las buenas prácticas, ¿qué debería pedirle? Por ejemplo, tengo que pedirle un análisis más, o tengo que pedirle un estudio más, o tengo que sugerirle algo al paciente que no estoy haciendo como médico. Y la otra es, la más famosa, las guías SMART de la Organización Mundial de la Salud. Esas guías lo que permiten es a prestadores de salud que quizás no son médicos, que van a lugares más remotos, tener en su celular las guías de OMS para determinadas enfermedades. Cómo hacer cuidado antenatal, cómo manejar HIV, tuberculosis y vacunación. Lo que hacen es compilar unas guías que estaban en papel, unos libracos así, que publicaba la OMS, en forma computable. Entonces, teniendo los datos del paciente, clínicos y demográficos, y en qué lugar del workflow estoy, yo puedo decir qué tengo que aplicar basándome en estas guías computables. Esto está adentro de lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de sistemas que aprenden. A medida que van haciendo cosas, aprenden. ¿Qué significa que aprenden? Que a partir de unas guías clínicas hago soporte de decisión clínica, a partir de soporte de decisión clínica y lo que hace el médico, aplico esas guías y registro lo que hago, esos registros generan medidas y esas medidas realimentan las guías clínicas. Eso se llaman sistemas que aprenden. ¿Cómo es en general la arquitectura de solución? Hay de un lado del prestador una historia clínica que llama a través de CDS hooks al pagador o al que le dé la información y el CDS hooks se comunica con el pagador, aplica el conocimiento que tiene y devuelve la información necesaria. Vamos a ver para qué es esa información necesaria, porque lo que les traje es un ejemplo en realidad. Esta guía se llama Burden Reduction y lo que hace es reducir la carga de trabajo. ¿De quién? De los médicos y los auxiliares, porque en Estados Unidos cuando piden algún estudio muy caro o que requiere autorización, no lo saben en principio. Entonces podría ser que el paciente vaya a pedir autorización a su pagador y que vuelva diciendo no me autorizaron. O hace falta determinado papel que no llevé, o determinado estudio anterior, o el resumen de historia clínica. Esto lo que hace es que en la historia clínica, directamente en la estación médica de que trabaja el médico, donde hace el pedido, ya automáticamente genera ese trámite y lo va resolviendo. Si sabe lo que hay que pedir y lo solicita y lo envía. Por eso se llama PARDD y significa eso, descubrir requisitos y determinar preautorización. Esto va a estar vigente a partir de 2026 para todos los financiadores y prestadores en Estados Unidos. A nosotros mucho no nos importa, pero nos importa porque va a estar en regulación, lo cual va a significar que la tecnología se va a hacer más adaptada. Esto es lo que está reemplazando, el gordo soy yo, por eso de qué hablo yo es esto. ¿De qué estoy hablando? De esos formularios, ¿sí? Esos formularios le hacen llenar a los médicos a mano o a su equipo, el paciente lo manda, o el médico lo manda por fax al pagador, el pagador demora 5 días y después dice que no. Esa es lo habitual. En vez de eso, queremos que pase otra cosa. Primero, que no lo manden por fax. Segundo, que lo completen automáticamente con la información que ya está en la historia clínica y que sepan lo que mandar. Entonces, este es el esquema de PARDD. Son 3 guías de implementación. La primera es CRD, que es el descubrimiento de lo que hace falta, o si hace falta autorizar o no. Eso es CRD. Tengo a este paciente, le piden esto, o le pido esto, tiene estos pedidos anteriores en la historia y estos datos de historia de condiciones y estos procedimientos realizados. ¿Corresponde preautorización? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que responde. Entonces, esta es CRD. Cuando voy a hacer una orden médica, la historia clínica consulta un servicio de soporte a la decisión clínica, si el paciente está cubierto o no, si requiere preautorización o documentación adicional. A veces no es preautorización, sino solamente documentación adicional. Y en caso de requerir esa documentación adicional, ¿qué formularios hay que completar? ¿Y cómo se completan? ¿Y cómo se completan en lo posible usando los datos que están en la historia clínica? Puede ser para cualquier cosa, puede ser un estudio, un procedimiento, un medicamento, turnos, internación o cualquier otro servicio. CRD entonces se basa en CDS hooks. En esta especificación de CDS hooks es una API universal donde el universo son todos los prestadores y financiadores de un país. Para la pregunta, ¿esta orden está cubierta, sí o no? ¿Necesita preautorización y qué documentación necesita?
la pregunta de la historia clínica, entonces, a través de algo que se llama context, lo que le vamos a decir es qué paciente, prestador y episodio y cobertura estoy trabajando. ¿Quién va a pagar? ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el prestador y qué le quiero hacer? El hook es en qué momento del workflow estoy. ¿Estoy generando la orden? ¿Estoy firmando la orden? Hay otros hooks, por ejemplo, estoy a punto de despachar la orden, porque tengo un pool de órdenes para realizar y estoy a punto de mandar a algún prestador específico. Con este prestador, ¿qué tengo que hacer? Entonces esta tabla lo que nos dice es qué información adicional tengo que mandar para que el pagador me responda. Esto se llama prefetch o prefetch en inglés. Prefetch es para que el financiador no tenga que entrar a la historia a preguntar, ya le mando toda la información. ¿En qué formato? En formato FHIR. Le mando esos recursos empaquetados con el request. Le digo, estoy por firmar esta orden, esta es la información previa del paciente, por favor, ¿qué hago? ¿Hace falta autorizar? ¿No hace falta autorizar? ¿Qué documentación necesito? También se puede pedir que el pagador directamente entre a la historia y recupere la información sin hacer prefetch. Pero para eso requiere que ustedes autoricen al financiador a entrar a la historia y recuperar la información. No es cualquier recurso patient ni cualquier recurso practitioner, es el US Core, porque es para Estados Unidos. Si fuera para Chile sería el paciente chileno, la prestación chilena, la organización chilena. Eso no le importa CDS hooks, lo que importa es el contenido que estamos mandando. Y el financiador responde con uno más lo que llamamos cards o tarjetas. Si esas tarjetas dicen, no hay requisitos adicionales, por favor lea este documento que es importante para autorizar. Este procedimiento ya ha sido realizado antes, no lo vamos a autorizar. O hay que completar algunos formularios. Yo no voy a ir al ejemplo, pero se los dejo al ejemplo para que ustedes lo recorran, ¿sí? Porque no sé cuánto tiempo tengo. ¿Muy bien? Si no, después volvemos y les muestro el ejemplo. Entonces, lo que nos devuelve las tarjetas, que pueden ser varias tarjetas, es qué tengo que hacer en este caso, ¿sí? Inclusive podría decirme, mire, esto que está pidiendo no es exactamente lo que debería hacer en este caso. Debería modificar este pedido por este otro pedido. Por ejemplo, cambiar el medicamento, lo que el pagador decida que es importante decirle al prestador de salud. Una de las, o dos de las más importantes es Request Form Completion, que es, hay que completar un formulario, y este es el formulario, o el cuestionario, o lanzar una aplicación Smart, y ahora vamos a ver qué significa. Entonces, a partir de esta respuesta, pasamos a la siguiente guía, que es DTR. DTR es reglas y plantillas de documentación. Entonces, cuando se requiere documentación adicional, lo que define esta guía es cómo se expresa el contenido de los cuestionarios, cuáles son las preguntas que le voy a hacer al paciente y al médico, lo que el pagador requiere. Eso es el cuestionario. ¿Y qué facilidades tiene que brindar la historia clínica para completarlos? Porque la historia clínica tiene que saber hacer cosas. Tiene que, por ejemplo, que si yo soy el médico o el auxiliar del médico y estoy llenando este formulario o este cuestionario y me llaman por teléfono, tengo que poder parar, atender el teléfono y volver, y el cuestionario tiene que quedar guardado, porque lo abro 15 minutos después. Entonces la historia debería ser capaz de guardar estos cuestionarios que tengo que llenar mientras se hace ese workflow. O por ahí lo empieza una persona y lo termina otra, el cuestionario. Puede que el médico se dé cuenta de que hay que llenar el cuestionario, pero que un auxiliar del médico lo llene después. Entonces todo este workflow dentro de la historia tiene que estar soportado. También tiene que poder integrar una aplicación que asista a la historia clínica si no es capaz de hacerlo por sí misma, y que se puede, y también expresa qué datos se pueden extraer de la historia y cómo. Entonces, ¿en qué tecnologías está basada esta guía de implementación? Primero, Questionary SS, que es lo que nos dice cómo se definen cuestionarios y cómo se definen las variantes avanzadas de los cuestionarios. Smart on Fire, para poder integrar a cualquier historia clínica una aplicación para completar los formularios. Y SQL, para establecer en forma universal cómo extraer cualquier información disponible en la historia clínica, para precompletar esos cuestionarios. Porque mucha de la información en el cuestionario que ven acá,
mucha de esta información en realidad son datos demográficos del paciente o cosas que le pasaban al paciente. Todo esto lo deberían poder precompletar. Cuanto menos carguen los médicos, mejor. Entonces, todo este cuestionario que pide el pagador lo pueden completar con información de la historia. ¿Cómo? A través de SQL. Entonces, ¿qué requisitos tiene para estas aplicaciones de ETR que funcionan en el entorno del prestador? Primero, poder recuperar los cuestionarios. Hay algo que se llama Questionnaire Package, que es el cuestionario, la definición del cuestionario, qué es lo que tienen que responder, más cómo precompletar el cuestionario para traer las cosas de la historia, en un lenguaje universal. Poder evaluar un cuestionario para verificar que esté completo. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen un login a algún lado y hay cosas que son requeridas y cosas que no? Hay que poder verificar que el cuestionario está completo antes de mandarlo. Lo tiene que poder hacer la historia. Poder pedir la información que falta al usuario y además hay determinadas maneras de pedir lo que se sugieren. Por ejemplo, usar un combo box o usar un radio button. ¿Sí? Dentro del cuestionario yo puedo decidir cómo pregunto y la guía sugiere cómo preguntar. O sea, cuando hay una lista de opciones nos dice cómo presentar esa lista de opciones. Cómo guardar el estado de la aplicación, cómo guardar el cuestionario completo, cómo crear una tarea para el prestador. Yo podría en mi historia tener, además de lo que tenemos siempre, una lista de tareas para los médicos. Entonces yo podría generarle una tarea, un task en Fire, diciéndole, recuerde que tiene que llenar estos cuestionarios para este paciente para que puedan autorizar. Y finalmente, respetar la seguridad, la privacidad y la confidencialidad. ¿Cómo hago para guardar esto de forma segura? Entonces, esta es la conducta esperada en DTR. Tengo una historia clínica. Ya hice la primera parte del workflow. Y ahora sí le pregunto al servidor DTR que me dé los cuestionarios y los archivos SQL, se llama paquete. Ejecuto el SQL en la historia. Extraigo las respuestas que ya puedo tener completas y a partir de esa información del paciente más el cuestionario que tengo, presento un questionnaire response borrador con todo lo que ya completé. Entonces acá vamos a ver todas estas opciones. ¿Cómo recupero un cuestionario? Tengo que tener acceso seguro a la definición de cuestionarios y reglas de prepopulación del financiador. Eso es el Questionnaire Package, el que tiene el paquete. Y lo que hago es precompletar todas las opciones de las cuales ya tengo información y dejar que el usuario complete el resto. Que puede ser el médico o un ayudante del médico. La otra que tiene que saber hacer es ejecutar SQL. ¿Qué es SQL? Una representación estandarizada de datos y de lógica sobre esos datos. Esa lógica y los datos se expresan en Fire, o sea, en path a recurso Fire, y la lógica se expresa con el lenguaje SQL. No es SQL, es SQL, es otro. Clinical Query Language. ¿Por qué hay que expresarlo en forma estándar? Porque los que escriben estas reglas de qué pedirle, qué cuestionarios pedirle y con qué popularlo, puede ser cualquier financiador. Y mi historia clínica puede ser cualquier historia clínica. Entonces tiene que funcionar esta extracción de datos en cualquier historia clínica para cualquier financiador. Para las reglas escritas por cualquier financiador. Otra cosa que tiene que poder hacer entonces el prestador es evaluar el cuestionario, en la historia clínica. Ahí ven una definición de cuestionario. Eso que ven ahí es la definición de una pregunta del cuestionario. Tiene un link ID, que es el identificador de pregunta. Tiene el texto, que es la pregunta, date of birth. Tiene el tipo de respuesta que esperamos, que es date. Y tiene si es requerida o no. Pero tiene algo más. Tiene una extensión. Esa extensión está escrita en SQL. Y lo que dice es, precompletá este campo con la fecha de nacimiento del paciente, que es una variable en el archivo SQL, y lo que dice es, dentro de paciente, toma birth date, que es el elemento Fire para fecha de nacimiento. Entonces combino los datos de la historia clínica con mi cuestionario, con mi SQL, y a partir del motor CQF o SDC
SQF, precompleto el cuestionario y se lo muestro al usuario. Después tengo que poder completar todo lo que faltó completar. Tengo que poder diferenciar qué cosas completó el médico a mano y qué cosas extrajimos de la historia, porque el médico se hace cargo personalmente de lo que cargó a mano, pero lo que vino de la historia, vino de la historia. Se pueden indicar estilos específicos, ¿sí? Advanced Rendering, puedo poner con qué color quiero mostrar o con qué tipo de control quiero mostrar esos cuestionarios en pantalla o cada pregunta. Y la aplicación del prestador tiene que hacer lo posible para cumplir esos estilos. Tengo que poder guardar el estado, ¿sí? Puedo grabar mi cuestionario como está en la historia y después retomarlo, porque lo puede hacer otra persona. Puedo hacer seguimiento, puedo asignar este cuestionario a otra persona de mi equipo y puedo dejar expirar el formulario. Puede ser que el cuestionario sea válido por 10 días y después haya que pedir otra copia porque por ahí cambiaron las reglas. En Argentina, sobre todo, podrían cambiar cada 2 días las reglas. Cada un día, ¿no, Martín? ¿Tengo 10 minutos? Un montón. Entonces el prestador puede también persistir formularios en la historia, podría guardar el formulario completo como una nota de texto o PDF, o mejor todavía, guardarlo como questionnaire response, ¿sí? Relacionado al questionnaire. El problema podría ser que ustedes precompleten el cuestionario con los datos del paciente, lo agarren 3 días después, y 3 días después cambió los datos de la historia, entonces debería cambiar los datos del cuestionario. ¿Qué manda? ¿Lo que ya guardé antes o lo que tengo ahora en la historia? No lo sé. Finalmente debería poder enviar en forma segura el cuestionario completo al financiador. Porque si no, ¿para qué lo completé? ¿Sí? Termino de completar todo lo que me pidieron que complete y después mando un paquete al financiador diciendo, ¿se acuerda que me pidió esto para autorizar? Acá está todo lo que me pidió. Ya puede autorizar. Lo otro que permite es generar una tarea para el prestador. Acá hay un ejemplo extraño que es que habían pedido un CPAP, que es eso que la máquina esa para dormir, sin roncar. Ustedes roncan, yo no ronco jamás, pero hay gente que ronca. Usted tampoco. Bueno, lo que dice un pagador es que para poder darte un CPAP tenés que hacer antes un estudio de sueño. Entonces, ¿querés un CPAP? ¿Cómo dieron el estudio de sueño? ¿Qué estudio de sueño? Entonces tengo que pedir un estudio de sueño primero. Entonces nos permite directamente ya pedir, este flujo nos permite ya automáticamente pedir estudio de sueño antes de pedir el CPAP. O que nos recuerden por lo menos. Porque ahí está pidiendo algunos resultados del estudio de sueño. Si no están esos resultados, jamás puedo pedir un CPAP. Tampoco restringe la orden. En realidad uno podría decir, no, el CPAP lo pedí ayer, está en proceso, así que anda haciendo la autorización, que apenas tengo los resultados del CPAP te los mando. Está previsto en la guía. A ver, ¿alguien puede tocar ahí a ver si viene? Los que están manejando el PowerPoint. No soy yo. ¿Se puede tocar ese link? A ver si viene. Y se abre en algún lado. Igual tengo 10 minutos. Ahí les dejé un ejemplo de SQL, ¿sí? Ese es el lenguaje. ¿Sí? Lo que define son sistemas de codificación, conjuntos de valores, ¿sí? Porque si yo digo apnea en el sueño, tengo que decir cuáles son los conjuntos de valores, las condiciones, ¿sí? los códigos de problema en SNOMED o en ICD-10 que me permiten descubrir que hay esa condición. Entonces después tiene todo un lenguaje que lo que hace es descubrir qué datos quiero incorporar en mi cuestionario. Abajo ven el cuestionario, ¿sí? Ese es el cuestionario que el financiador le envía al prestador para poder autorizar un CPAP. Hace estas preguntas. La primera pregunta es, quiero los datos de paciente. ¿Me está mareando a mí a propósito? Voy a vomitar acá, ¿eh? La primera pregunta es los datos de paciente. Y dice que es un display porque los trae de la historia directamente, no lo va a cargar el médico.
Si vamos para abajo un poquito, vamos a ver todo el resto de los datos que está pidiendo. La fecha del encuentro, la fecha de la evaluación del paciente, los diagnósticos relevantes y otros diagnósticos. Inclusive eso se completa automáticamente de la historia, porque vieron que antes decía que había un set de valores, de condiciones, que eran las que son de apnea del sueño. Lo que hace es buscar en la historia a ver si en la lista de problemas del paciente activo hay uno de esos. Si hay, lo muestra acá directamente en el cuestionario como parte de lo que el médico está respondiendo. ¿Por qué me pedís un CPAP? Porque este paciente tiene apnea del sueño y está en la historia. Ese es el mecanismo que estamos usando. Hay cosas que no saben, no vienen de la historia. Vamos para abajo. ¿Qué tipo de CPAP quiere? Y no sé porque lo estoy pidiendo ahora. Debe saber el médico lo que está pidiendo. Porque según el estudio del sueño que hicieron, es que CPAP corresponde. Esto es medio clínico, lo puede explicar mejor él, pero es así como dije yo, buenísimo. Entonces eso sí lo carga, inclusive hay un lookup service, acá se puede elegir los códigos. ¿Sí? Ustedes, acá está definiendo para el dispositivo que estoy pidiendo, cuál es la lista posible de opciones. Directamente la define acá, en la definición de cuestionario. Entonces el financiador es libre de elegir cómo va a armar su cuestionario para cada una de estas autorizaciones, con un montón de herramientas que le da SDC. Lista de opciones, verdadero o falso, fecha y hora, lista de códigos, multivaluada, un solo valor. Bueno, si vamos para abajo es todo igual, son todas preguntas con respuestas posibles y de su tipo de datos. Esto es lo que está obligada la historia clínica a permitir que el médico complete o cargue, o que venga de la historia. Ya podemos ir para atrás. Ya que estamos acá, vamos un poco más para atrás y vemos el otro ejemplo. Un poco más para atrás, un poco más para atrás. Está yendo para adelante, ¿eh? Ahí está yendo para atrás. Un poco más, un poco más, un poco más, más. Te quiero cada día más. Qué bien canto. Un poquito más. Un poco más. Acá. Ese quiero ver. Vamos a ver un request y un response de CRD. Este es el response. Le está mandando unas tarjetas. ¿Se acuerdan que le dije CARS? CARS es el nombre del elemento. Le mando una tarjeta y le estoy diciendo, para esta request que me hiciste, lo que corresponde es autorización previa y le estoy diciendo que reemplace, que haga esta actualización en la historia clínica. Vamos más para abajo. Entonces le agrega la cobertura, porque en general cuando uno pide autorización, no sé si ustedes están familiarizados con el proceso de autorización a los financiadores, pero en general cuando le pido al financiador, le digo, tengo este paciente con este número de afiliado de esta cobertura, el financiador como parte de su respuesta me va a decir, sí, es correcto, es de este plan. ¿Sí? Es de este plan que está vigente y te doy el número 28345 de autorización o de elegibilidad. Entonces yo puedo agregar a mi orden estos datos que me manda el financiador. Y acá está el request, acá abajo. Tengo acceso a este servidor, por si necesito más datos. El contexto es socio del usuario Practitioner Example, o sea, el médico. El paciente ID es PAT015. Ese es el ID del recurso FHIR en el servidor. El encounter o el episodio es el ENC 89284. Y esta orden que tengo en borrador es la que van a ver abajo. Es un service request en borrador, con el código de la cosa que estoy pidiendo, con el paciente, con la fecha. Los que están haciendo service request se pueden copiar ya del ejemplo. ¿Quién se supone que lo va a hacer? ¿Quién lo pide? ¿Y cuál es el seguro? Y en prefetch le pongo todos los datos que tengo previos en la historia, porque con eso solo no alcanza. La orden sola no le va a alcanzar al pagador. No es tan fácil que paguen. Va a decir, sí, la orden más todo lo demás. ¿Qué otras órdenes tenés? ¿Qué condiciones tenés? ¿Qué observaciones tenés? Está todo en el prefetch. Si no está en el prefetch, el pagador podría, con las credenciales que les dimos,
recuperar la información de nuestro servidor Fire. El servidor Fire puede no ser nuestro servidor operativo, puede ser una copia que estamos teniendo para que accedan. Y si vamos para abajo, son todos recursos Fire que le estoy agregando a este pedido para darle contexto de datos al financiador para que pague. El paciente, el médico, la cobertura. ¿Se acuerdan la tabla que les presenté donde decía qué tengo que mandar según qué estoy pidiendo? Son esos recursos. Vamos de nuevo para atrás. ¿Cómo estoy? Ahora sí, para adelante hasta el final. Una antes del final. Ahí está. Lo último que hace la historia clínica, acá mismo lo hace. Apenas termina de completar toda la documentación, si hacía falta autorización previa, envía el pedido de autorización más toda la documentación que pidió el financiador. Y se supone que en la normativa para los pagadores deberían contestar inmediatamente, no tomarse 5 días. Como la documentación está toda completa y es lo que vos pediste, ¿qué te falta? No te debería faltar nada. Autorizá. Si no, si queda pendiente, se puede consultar el estado de las preautorizaciones a través de polling o suscripción. ¿Qué diferencia hay entre polling o suscripción? En polling yo tengo mi número de autorización que pedí, que es la 28, y le digo a Martín, ¿tenés novedades sobre la 28? Bueno, ¿tenés novedades sobre la 28? No. ¿Tenés novedades sobre la 28? Eso es polling. Todo el tiempo pregunto a ver si mi autorización fue dada o no. O pregunto cada 2 días, o pregunto cada 2 horas, o lo que sea. Suscripciones le digo, Martín, si tenés algo de la 28, me avisás acá este endpoint. Listo. Y dejo el endpoint. Cuando él tenga algo, me va a mandar un aviso acá. Y si la auditoría médica descubre que con lo que pusimos no alcanzaba, podría decir, no, necesito más información. Entonces, usando esta guía me podría pedir más información y yo le podría adjuntar más información como otra interacción de la guía. Entonces, esta guía define 2 operaciones. Una, pedir preautorización. Otra es recuperar el resultado de la autorización y también agregar información adicional, el pedido y el envío de información adicional. Y ya estamos. A ver, ¿tiempo me dijiste? Ah, gracias. Siguiente, terminamos.